Ahí está la primera. Ahora sí que las primeras 3 que lleguen son las que van a ser respondidas y las demás serán tal vez vía mail por el tiempo. Dice así la primera, no está dirigida para alguien, pero bueno, si alguien de los panelistas, una de las personas quiere responderla con toda apertura. La pregunta es, ¿tienen datos sobre la violencia sexual que viven las y los migrantes? Bueno, en la Secretaría de Salud existe un programa que es específico de salud sexual. Bien sabemos que el fenómeno de la migración es un fenómeno transversal, atraviesa todos los programas. Sin embargo, nosotros como promoción de la salud no contamos con esos datos, puesto que nosotros trabajamos sobre todo con medidas anticipatorias y preventivas. No sé, probablemente los datos no hayan llegado al departamento. Sin embargo, bueno, me comprometo a investigarlo y a hacérselos llegar. Y ahí mismo para la doctora Estudillo, la pregunta es, ¿qué pasa si el albergue no pasa la verificación? ¿Qué sucede si el albergue no pasa la verificación? ¿Existe algún tipo de sanción? Sí, existe una sanción. La Secretaría de Salud, el único departamento o programa que puede aplicar esas sanciones es el Departamento de Regulación Sanitaria. En caso de que no acredite, no cumpla el puntaje requerido, sí se sanciona al albergue agrícola y por parte de Regulación Sanitaria. Y si no mal recuerdo, solamente tiene 3 oportunidades, ¿no?, de acreditar ese albergue. Posteriormente sí ya se van conforme a la ley, a la norma que ellos manejan. Pues de esta manera agradecemos la valiosa participación de cada una y uno de los panelistas que están aquí presentes y les despedimos con un aplauso. Vamos a reiniciar los trabajos de este foro sobre procesos migratorios con la mesa número 3, participación social y toma de decisiones. La temática de esta mesa se refiere a los retos actuales de la organización jornalera y su participación en los espacios para la toma de decisiones. La mesa será moderada por el antropólogo Mario Octavio Martínez Rescalvo. Iniciaremos con una conferencia magistral de la doctora Sara Flores Lara, que ya se encuentra aquí con nosotros, sobre la reestructuración productiva y los encadenamientos migratorios. Posteriormente tendremos una exposición del maestro Ramiro Arroyo Sepúlveda, con un trabajo interesante también en torno a los jornaleros agrícolas, para culminar con la presentación de don Victorino García Castillo, con la experiencia del Consejo Estatal de los Jornaleros Agrícolas. Él es presidente del Consejo Estatal, y cerraremos con la participación de Crescencio Flores Sánchez del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña. Solamente esperamos que se incorpore la presentación de la doctora Sara Flores en el equipo de proyección audiovisual para iniciar.
Pues buenas tardes a todas y a todos. Espero que hayan disfrutado su pozole y el mezcalito. Los que hayan podido y los que no, pues buen provecho también. Pues vamos a iniciar, como ya lo indicaba Javier, con la tercera mesa, participación social y toma de decisiones, los retos actuales de la organización jornalera y su participación en los espacios para la toma de decisiones. Me acompañan en la mesa la doctora Sara Flores Lara, el maestro Ramiro Arroyo Sepúlveda, el compañero Victoriano García Castillo y el compañero Crescencio Flores Sánchez. Vamos a iniciar con una conferencia magistral que nos va a exponer la doctora Sara Flores Lara del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La doctora Sara Flores Lara es etnóloga y maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En ambas instituciones obtuvo las mejores menciones. En el caso de la maestría obtuvo el cum laude y en el doctorado la mención honorífica. Obtuvo el primer premio Estudios Agrarios 1997 de la Procuraduría Agraria y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones sobre las Sociedades Contemporáneas en París, Francia, así como la maestría en Sociología de Agricultura, Universidad del Comahue, Neuquén, Argentina. Entre sus publicaciones más recientes destacan Espacio y Territorialidad de las Migraciones Rurales, un ejemplo mexicano, en Migración y Sociedad número 1, enero-febrero 2008, de París, Francia. Características de las empresas y el empleo en la horticultura de exportación mexicana, en coautoría con Uber Carton y otros, en Reestructuraciones Sociales y Cadenas Agroalimentarias, publicado por La Colmena, Buenos Aires, Argentina. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, entre los que destacan los encadenamientos migratorios como procesos que articulan las migraciones nacionales e internacionales y asentamientos de poblaciones indígenas permanente en torno a zonas agroindustriales y turísticas en Sonora. Ha coordinado proyectos de cooperación bilateral con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Montreal, Canadá, así como con el Centro Nacional de Investigación Científica de París, Francia. Actualmente, la doctora Sara Flores es titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora, le dejamos la palabra. Sí. Primero que nada quisiera agradecer mucho la invitación que me hicieron para participar por parte de la Secretaría de los Migrantes y de Asuntos Internacionales. Estoy verdaderamente agradecida de tener la posibilidad de estar en este espacio, de haber escuchado las ponencias que hubo en la mañana y de tener también la oportunidad de escuchar las que siguen y dialogar con ustedes. Bueno, una pequeña aclaración, mi nombre es Sara María Lara Flores, casi todo el mundo me conoce por Sara Lara, entonces no, pero no hay problema que me hayan bautizado ahora como Sara Flores, me gusta más. Bueno, yo les voy a hablar del tema de los cambios que ha habido actualmente en los mercados de trabajo y cómo estos han impactado las migraciones de los trabajadores agrícolas. Y quisiera muy brevemente hacer un poco si quieren, de historia, porque desde los años 60, 70, ya el tema de los jornaleros agrícolas en la academia había sido un tema que llamó la atención de varios investigadores, entre ellos, ustedes saben, Luisa Paré, Carlota Botey, Roger Bartra, precisamente hoy se hablaba de Stavenhagen, y desde esa época ya se hacía mención de las duras condiciones de trabajo y de la precariedad laboral y de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas. En esa época se calculaba aproximadamente en 600,000 los trabajadores agrícolas que iban principalmente a trabajar
en zonas de producción de caña, de azúcar, de jitomate, de café, de tabaco, de algodón. Pero se hacía mención de que la mayor parte de esos jornaleros eran hombres, eran campesinos pobres, incluso se hablaba o se acuñó el concepto de proletariado o semiproletariado agrícola, y porque eran principalmente migraciones de carácter pendular. Hacia la década de los 90, ya con la información de la Encuesta Nacional de Empleo, que todavía en esa época nos daba, levantaban el módulo agropecuario, habíamos calculado aproximadamente, o sea, calculaba en 2,5 millones los trabajadores agrícolas, y un equipo del Instituto de Investigaciones Sociales que coordinó el doctor Hubert Cartón de Gramont, en el cual participé, realizó una encuesta en 4 regiones de agricultura moderna, empresarial, principalmente en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y en Jalisco. Los datos que esta encuesta realizada a 8,000 hogares de jornaleros migrantes en estas regiones de agricultura intensiva nos dieron toda una serie de información sobre esos hogares. Primero, que migraban ya no solamente hombres, sino familias completas de origen rural, trabajando incluso los niños, ¿no? Que un porcentaje importante estaba integrado por grupos indígenas, como el 46%, que la mitad de los hogares tenían tierra, aunque eran pequeñas parcelas de menos de 1 hectárea a 2 hectáreas, y que la mitad de los que tenían tierra la trabajaban. La mayoría o la mayor parte de esos jornaleros habían sido contratados por enganchadores en sus lugares de origen y laboraban en condiciones de vida extremadamente precarias, en condiciones laborales extremadamente precarias, y vivían también en campamentos, todo lo que hemos también escuchado hoy. Muchos de ellos habían pasado por diversos lugares del país en migraciones de carácter circular o golondrinas para encontrar trabajo, y algunos ya no tenían residencia fija y pasaban su vida en campamentos sin regresar al lugar de origen, es decir, en una especie de errancia. Otros habían ya comenzado a asentarse en los lugares de trabajo, creando colonias, como hoy vemos las colonias alrededor de Culiacán, en Villa Benito Juárez, en Sonora, en Pesqueira, en Poblado Miguel Alemán, etc. Bueno, hoy en día, de acuerdo al programa de atención a jornaleros agrícolas de Sedesol, se estima en aproximadamente 3.3 millones el número de jornaleros agrícolas mayores de 16 años y los integrantes de sus hogares. Pero, ¿qué es lo nuevo o qué es el panorama, cuál es el panorama actual de los trabajadores agrícolas en México? Y hay varios problemas estructurales que ya se han mencionado hoy en la mañana, no voy a abundar y además no hay tiempo para para profundizar en ello, pero todos sabemos que la pobreza rural se ha incrementado, que la falta de oportunidades laborales locales es muy fuerte, que el crimen organizado ha hecho que también la gente salga de sus comunidades de origen, que también las catástrofes naturales han llevado a agudizar estos problemas, y que las regiones más afectadas siguen siendo siempre las regiones pobres, marginadas, entre ellas precisamente las zonas indígenas, pero que hoy en día la pobreza se extiende a todo el país. Dos fenómenos quisiera agregar que son también importantes en este periodo: el proceso de desagrarización de las zonas rurales, es decir, la pérdida de la centralidad de la producción agrícola en los hogares rurales, y la pluriactividad están ganando terreno en las regiones rurales, cobrando mayor importancia a los ingresos asalariados y las remesas, porque las políticas agrarias, las políticas estatales prácticamente han abandonado al campesinado, ¿no? No hay políticas que incentiven la pequeña producción,
y estos campesinos poco a poco han dejado de cultivar sus tierras y se han incorporado a estos flujos de migración nacional e internacional. En este contexto, entonces, el trabajo jornalero ha ganado importancia nacional. Las cifras que maneja Cedesol, las cifras que podemos manejar nosotros, finalmente no son fáciles no son totalmente contundentes, porque desafortunadamente no contamos con un registro de los trabajadores agrícolas y de los trabajadores en general. Entonces, eso es un problema, y esos son como factores estructurales que están llevando a incrementar los flujos de migración jornalera. Pero yo quisiera ahora hacer alusión a cuáles son los cambios que ha habido en los mercados de trabajo de esos flujos ahora cada vez mayores de jornaleros agrícolas. Bueno, y aquí empieza mi presentación en el PowerPoint. Bueno, ha habido una importante transformación de los mercados de trabajo agrícolas, porque mientras los productos tradicionales como la caña de azúcar, el café, el tabaco, los cítricos están en crisis, otros cultivos llamados, o que les hemos llamado de lujo, porque están destinados a mercados internos o internacionales para exportación, pero para un consumo de clases medias o de clases acomodadas, son los que van ganando terreno y es donde hay mayor dinamismo en ese tipo de producción. Pero se trata de una producción altamente concentrada. Por un lado, se concentra en solamente grupos de empresas que logran tener los capitales para invertir en toda la tecnología y en toda la infraestructura que requiere esta producción, que se encuentra, que forma parte de cadenas globales de alimentos controladas por brokers o por cadenas de supermercados como es Walmart, Costco, Carrefour y otras, ¿no? También es una producción muy concentrada y regionalmente. La tenemos principalmente ubicada en el noroeste del país, aunque también hay zonas importantes en el Bajío, en San Luis Potosí, manchones de este tipo de producción, pero la más importante se encuentra en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, y no por nada hemos estado hablando aquí de la importancia que adquiere Sinaloa en los flujos migratorios. Estas cadenas globales de alimentos imponen una normalización de la producción, tanto en lo que se refiere a estándares de inocuidad como a formas de presentación, empaque y estética de los productos, imponiendo un estricto control en los trabajadores, lo que permite la rastreabilidad de esos productos. Si adelantamos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hoy en día es más importante que tener maíz para que la gente coma, que las empresas inviertan en investigación de tejidos, ¿no? Y en biotecnología para hacer coliflores moradas, para hacer pimientos amarillos, anaranjados, o mini pimientos, o mini zanahorias, o toda una serie de productos que en realidad van destinados a estas clases medias y ricas que buscan tener una estética de los productos. Pero también es muy importante dar cuenta de estas normas de inocuidad que se han impuesto en la producción de estos alimentos por parte de estas cadenas de distribuidores o de cadenas de supermercados. Controles de inocuidad que funcionan a nivel mundial. Ahí está certificaciones por Senacica en el caso de México, en Estados Unidos por el Departamento de Food Alimentation, en Europa por Global Gap. Y esta imposición de normas está teniendo efectos muy importantes también en los mercados de trabajo y sobre todo en las condiciones de trabajo de los jornaleros. Bueno, otra cosa que es importante señalar, si regresamos al anterior, es que se trata de empresas
con una alta tecnología, tecnologías de punta, que las hacen comparables a las empresas más modernas del mundo, ¿sí? Son empresas que tienen el mismo tipo de tecnologías, invernaderos, plasticultura, computadoras, formas de irrigación controladas por informática, y que lo mismo las encontramos en California, que en Murcia, que en Marruecos, que al sur de Francia, y que las encontramos en México, en San Quintín, en Sinaloa o en Sonora, produciendo uvas de mesa, produciendo jitomates y todo tipo de hortalizas. Pero los cambios tecnológicos son cada vez más veloces. Hay un recambio tecnológico tan fuerte que si en los años 90 hablábamos de una reestructuración productiva de las empresas, hoy podemos hablar de recambios o de reelaboraciones productivas que cuya velocidad de transformación es tan rápida que puede cambiar en el mismo año, de un año al otro, etcétera, ¿no? Y por lo mismo, no todas las empresas tienen la capacidad, los capitales para hacer estos cambios tecnológicos. Bueno, ¿qué impactos tiene esto en las condiciones laborales? Bueno, hay una transformación de las lógicas de trabajo donde se impone una flexibilidad de trabajo y una precariedad laboral que tiene una lógica en realidad expoliadora, donde ser jornalero en realidad es un insumo de esas grandes empresas, el insumo más barato y el que está constituido por una fuerza de trabajo que por lo mismo de que es abundante, es totalmente reemplazable, ¿sí? Si no funcionan los de Guerrero, ahora que vengan los de Chiapas, y si no funcionan los de Chiapas, ahora que vengan los de Hidalgo. Es una fuerza de trabajo que se convierte en solamente un insumo, y que mientras las empresas están cuidando las normas de inocuidad para garantizar un producto sano, estético, etcétera, para los consumidores de los mercados selectos, la fuerza de trabajo está sometida a condiciones de trabajo y en donde, ya se hablaba hoy en la mañana, pueden estar siendo rociados por los pesticidas, pueden estar siendo alojados en campamentos hacinados, pueden estar trabajando en horarios extremos bajo un calor impresionante. Es decir, la salud de esa fuerza de trabajo, de esos trabajadores, no es una preocupación de las empresas, su preocupación es la salud de los consumidores. Bueno, la imposición de estas normas de inocuidad significa para los trabajadores no solamente cambios en las formas de trabajo, sino también cambios en el control de su trabajo, ¿no? Vemos que las empresas tienen trabajadoras sociales o gente especializada encargada de ver cómo se presentan los trabajadores, con las uñas recortadas, sin aretes, tienen que llevar zapatos cerrados, no pueden llevar guaraches, no pueden llevar camisas de manga corta, aunque haga muchísimo calor, tienen que llevar camisas de manga larga, las mujeres tienen que tener el pelo cubierto. Es decir, toda una serie de cuidados que obligan al trabajador a tener para garantizar la inocuidad de los productos, como les digo. Pero la salud del trabajador es una preocupación que no está presente para las empresas. Bueno, ¿y cuáles son los impactos en la movilidad de los trabajadores? Bueno, nosotros hemos hablado en algunas investigaciones de encadenamientos migratorios, porque en este contexto de flexibilidad del trabajo y de la velocidad de los cambios tecnológicos y del recambio entonces que puede hacerse constantemente de los trabajadores, por ejemplo, les doy un caso. En Sonora, la gente iba a trabajar antes 4 meses, 5 meses
para la uva de mesa, y la gente salía de su comunidad y se iba a Sonora y se quedaba ahí algunos meses trabajando. Ahora sabemos que la gente es contratada por 2 semanas y la regresan, aunque venga de Guerrero, aunque venga de Oaxaca. La vuelven a llamar para estar otra temporada de tantas semanas y vuelven a regresarla. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente, no? Bueno, si la empresa está pagando el transporte de ida y de regreso, perfecto, pero ¿qué pasa con esta gente? Pues la gente empieza a tener una migración que ya no es esa migración pendular que caracterizó a la década de los 60, sino que es una migración de carácter circular, que es una migración de ida y de regreso, de asentamiento, etcétera. De tal manera que podemos hablar ahora de que hay una verdadera turbulencia migratoria, o sea, unos cambios en las migraciones verdaderamente fuertes, ¿no? Entonces, si pasamos adelante, bueno, este mapa también ya lo había puesto, me parece que Tere, es un mapa que el programa de atención a jornaleros agrícolas elaboraba de los principales flujos migratorios, ¿no? Pero si nosotros elaboramos este mapa, por ejemplo, si le adelantamos, de cómo podemos encontrar migraciones de tipo pendular, por ejemplo, de los principales estados que son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, ahora Chiapas, ¿no? Una migración pendular, si le adelanta, en el mapa, ahí está. Hay una migración pendular de estos estados hacia el norte, pero después vemos que en el norte hay todos esos lugares con estrellitas, que son migraciones que se quedan en esos lugares y en donde hay gente que ya se queda asentada ahí, pero el decir que se queda asentada no quiere decir que ya se quedaron ahí y que no van a moverse, sino que desde ahí encadenan sus migraciones hacia otros lugares del noroeste o incluso encadenan sus migraciones hacia Estados Unidos y en Estados Unidos encadenan sus migraciones de California hacia Oregon, hacia Washington o hacia Carolina del Norte o hacia Florida, etcétera. Es decir, que hoy esa migración que en los años 60 veíamos que era de ida y venir, no es que no exista, sigue habiéndola, pero se combina con flujos que pueden ser circulares, que pueden ser de asentamiento y luego de retorno. Sí, adelantamos. Bueno, como reflexiones finales, diría que lo que es hoy en día una obligación es visibilizar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores jornaleros migrantes, y visibilizarla es como hoy lo estamos haciendo o como lo ha hecho, por ejemplo, la Chinola al elaborar videos, películas que dan cuenta del dramatismo de la situación de los jornaleros agrícolas, porque yo les puedo decir que hicimos una encuesta de salida con TV UNAM en supermercados, en tianguis y afuera de una cafetería, preguntándole a los consumidores si sabían de dónde venían los jitomates que estaban comprando o si sabían de dónde venía y quién cultivaba ese café que se estaban tomando. Les puedo decir que la mayor parte de la gente dijo que no sabían, que venían de la central de abastos, por ejemplo, ¿no? Como si ahí nacieran los jitomates, ¿no? Los que más sabían nos decían, sí, sabemos que los productores ganan muy poco con sus productos, ¿no? Sí sabemos que vienen de Puebla, vienen de Morelos, viene esta producción, pero nadie nos hizo un comentario sobre los jornaleros, ¿sí? O sea, muy poca gente, y ya no digamos en un supermercado tipo Carrefour, Costco, ¿no? Y Walmart, que la gente sepa
cuando compra unas cerezas, cuando compra unas fresas, cuando compra unas manzanas, que sepa que tanto en Estados Unidos como en México o en Canadá está habiendo trabajadores, todos ellos sometidos a las mismas condiciones de precariedad. Entonces, por eso es una obligación visibilizar las condiciones de trabajo y de vida de esta gente que es la que nos permite comer. Creo que es necesario elaborar políticas que tiendan a reducir la brecha entre esa hipermodernidad de las empresas, de los enclaves productivos, y la pobreza extrema de los trabajadores agrícolas. Y creo que es un compromiso del gobierno, de las empresas, de la sociedad civil, de la academia y de los jornaleros, el que demos visibilidad a su situación y busquemos alternativas para reducir esta brecha. Eso es todo, muchas gracias. Doctora Sara Lara, corrijo ahora sí. Le recuerdo nada más a todos los presentes, a todos y a todas las presentes, que las preguntas las vamos a hacer al final de la mesa. Por favor, los que escucharon la ponencia de la doctora, que tengan algún comentario, alguna pregunta, la vayan escribiendo, y si gustan las pueden ir pasando y aquí las vamos guardando. Bueno, a continuación vamos a escuchar la ponencia del maestro Ramiro Arroyo Sepúlveda, maestro que también tiene mucha experiencia en el tema. El maestro Ramiro Arroyo Sepúlveda es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y la maestría en Antropología la hizo en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente el maestro Ramiro es profesor investigador de la Escuela de Antropología Social de aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ramiro ha sido director general adjunto de Planeación en la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol de marzo 31 de octubre del 2004. Fue director adjunto del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Sedesol de junio de 2002 a marzo del 2004. Fue director de Investigación y Promoción Social del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social de 1996 a mayo del 2002. Gerente de Operaciones y Supervisión de la Dirección de Operaciones de ICONSA en octubre de 2005. Coordinador del Proyecto Estatal de Cooperación con el Estado de Guerrero del Fondo de Población de las Naciones Unidas de abril 2006 a julio del 2007. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar De las montañas del sur a las planicies del noreste, en la revista Ozotitlán, revista de la Unidad Académica de Antropología Social. En coautoría con Jorge Obregón, Estado de Migrantes y Políticas Públicas, en febrero de 2009, también en Ozotitlán. Es coordinador y coautor del libro Los procesos migratorios de la población guerrerense, publicado por el Consejo Estatal de Población del Estado de Guerrero en 2007. Autor del ensayo Migración y Apropiación Productiva entre los jornaleros agrícolas en la revista México Indígena, Nueva Época, volumen 2, en diciembre del 2003. Y Zonas Rurales de Migración Indígena y Trabajo Jornalero, conjuntamente con Lourdes Sánchez Muñoz Hierro, en Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México, publicado por el INI y el Programa Nacional de la UNAM en 2000. El maestro Ramiro Arroyo va a presentar la ponencia Reflexiones sobre migraciones indígenas, trabajo jornalero y políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes compartiendo una serie de reflexiones sobre los procesos migratorios y muy particularmente sobre un Guerrero, ¿no? Y algunas propuestas generales para la construcción de políticas públicas. Es poco el tiempo y espero no aburrirlos mucho, voy a ser lo más breve posible. Iniciamos.
Es notoria y significativa la presencia de la población indígena en los procesos migratorios temporales del campo mexicano. Todos los estudios realizados hasta la fecha sobre el tema de jornaleros en México así lo constatan. Las razones también han sido señaladas. Los indígenas son una población que cumple en cabalidad las exigencias de sus contratantes, el gran capital nacional y sus socios transnacionales. Es población en extrema pobreza que no encuentra espacios de reproducción económica en sus lugares de origen, hábiles en las tareas del campo y resistentes a pesadas y extenuantes cargas de trabajo, dispersos en una gran geografía estatal y nacional, desconocedores de sus derechos, tanto humanos como trabajadores, no prioritarios en las políticas públicas, ni como marginados, ni como una parte importante del capital humano, con incipientes organizaciones sectoriales o gremiales, incipientes no solo en el tiempo de su presencia, sino también en cuanto a sus proyectos de desarrollo, mano de obra, en fin, rentable, fácil de reclutar y resistentes a los fuertes procesos de explotación a los que se ve sometida. Partiendo de estos conocimientos ampliamente documentados, basta citar, por ejemplo, los trabajos de la doctora Sara Lara, los de la doctora Canaval, los trabajos de Tlachinola, los trabajos de la doctora Teres Rojas, ¿no? Unos que también he elaborado por ahí. Hay bastantes trabajos, no suficientes, pero sí bastantes. Partiendo de este conocimiento ampliamente documentados, pasamos a precisar algunas dimensiones de la dinámica de los jornaleros agrícolas migrantes, tanto en lo general como particularmente guerrerenses. Se debe de recordar que los procesos migratorios no hacen alusión exclusivamente de las personas que físicamente salen de sus lugares de origen para trasladarse a otros contextos económicos, sociales, culturales y políticos diferentes a los suyos, sino que este proceso involucra al conjunto de la sociedad y los gobiernos en la cual se originan, así como las relaciones con las cuales se contacta en su movilidad, esto es, sociedades y gobiernos de sus lugares de destino, lo que implica que el fenómeno migratorio involucra al conjunto de la sociedad, puesto que sus características responden a la dinámica estructural, sea nacional, estatal o regional. No resulta gratuito que la mayor parte de los jornaleros agrícolas migrantes en el país provengan de estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz o Puebla, puesto que estas entidades federativas se destacan por la fuerte presencia de población indígena. Los estados en donde hay mayor concentración indígena, lo sabemos, es Oaxaca, datos si quieren, en Oaxaca con 1.161.000, Chiapas 1.142.000, Veracruz 644.000, Puebla 601.000, Yucatán 537.000 y Guerrero como 500 y tantos miles. En México se registró en el censo del 2010 a 6,5 millones de población mayores de 5 años hablantes de lengua indígena en el país, lo que representa el 6.8% de la población total nacional. En Guerrero estas cifras fueron 456,000, muy superior entonces, hablantes de lengua indígena que representan el 15.14% de su población. Aquí, ojo, estamos hablando de población de más de 5 años y hablante de lengua indígena, lo que hace un subregistro tremendo, puesto que hay mucha población eminentemente indígena que no habla la lengua indígena, pero su cultura, sus costumbres, su contexto es eminentemente indígena. Otro dato, por ejemplo, esto lo maneja Tlachinola, hablan de 600,000 indígenas cuando menos. ¿Cuántos son? Pues esa es la duda, sigue estando la duda. Bueno, regresamos. En esta entidad federativa Guerrero se tiene documentado que año con año salen miles de jornaleros indígenas, tanto de la montaña alta, como cuyo centro es Tlapa, como de la montaña baja, con Chilapa como espacio concentrador de jornaleros migrantes. Se tienen registradas 500 comunidades eminentemente indígenas como productoras y reproductoras de este tipo de mano de obra que se dirige a las grandes empresas agroindustriales del noroeste, norte y centro del país principalmente. Aquí entramos a la danza de los datos. Hay quien habla de 15,000, 14,000, la montaña, ¿no?
hasta unas cifras de 40 y cerca de 50,000. ¿Cuál es? No se sabe, realmente no se sabe. Se dejó de llevar una sistemática y registro de la población jornalera. Un trabajo que, bueno, pues a mí me tocó la suerte de ser director de planeación en programa federal, ¿no? Y cada 2 años levantábamos una encuesta y había una secuencia histórica. Ahora ya no la hay. La última encuesta del 2009, ¿no? Si la revisamos con detalle en lo que hace referencia al estado de Guerrero, discúlpeme, pero está muy mal levantada. Son 4 o 5 municipios que no son representativos. Por ejemplo, está la Costa Grande, Tecpa, por ahí, Pisadas. Entonces, ¿a qué cifras nos referimos? Veámoslo con reserva y veámoslo solamente como tendencias, no más. No hay datos realmente. Estimaciones, tendencias, sí. Bueno, prosigamos. Esta población jornalera indígena de Guerrero, esa población son parte de un contexto político, económico, social y cultural complejo y dinámico, en donde la disputa entre partidos políticos, la lucha por espacios autonómicos y defensa de los recursos naturales, así como su enfrentamiento con la delincuencia organizada, se conjuntan con demandas sectoriales como las del magisterio, la de los transportistas, los damnificados, las demandas por servicios públicos o apoyo para la sobrevivencia como petición de fertilizantes, programas sociales y pequeños proyectos productivos. Y me quedo corto, son más todavía, ¿no? Todo lo cual lleva a una constante movilización no exenta de enfrentamientos con el Estado y con poderes caciquiles regionales o municipales y en algunos casos con los poderes federales. En este contexto tan complejo, tan abrupto y variado, las demandas específicas de los jornaleros migrantes como asalariados, marginados y explotados ocupan, por desgracia, un espacio no prioritario para el conjunto de la sociedad y del Estado, por lo que el jornalero en sus comunidades de origen se encuentra inmerso y actuante en estas demandas y luchas locales o regionales y estatales, sumándose a formas organizativas y dinámicas que como miembro de su comunidad se obliga. Pero en sus luchas por demandas que emanan de su relación con el capital, lo que lo definen como jornalero, al que cotidianamente se enfrenta y con la discriminación y marginación de que en los lugares de trabajo padece, se encuentra poco acompañado. En este campo, su comunidad y la sociedad civil y el gobierno no lo acompañan lo suficientemente fuerte para solventar o al menos mitigar sus sufrimientos. Las prioridades se argumentan por el momento son otras. Se hace lo que se puede con los escasos recursos con los que se cuentan y con la poca voluntad política de que se dispone. En ese estado de realidades y prioridades, los jornaleros agrícolas enfrentan la búsqueda de sus alternativas, sea con la exposición de sus propias desgracias, para que sensibilicen en algunos casos a los órganos de decisión política y administrativa, o bien con acciones organizativas que no solo actúan mediante la denuncia, sino también con apoyos concretos que logran a través de negociaciones con el gobierno. Sí, la demanda de estas organizaciones va dirigida prioritariamente al Estado. El Estado tutelar que cada día se aleja más de sus obligaciones de mediación y apoyo al factor más débil de la relación capital-trabajo, el jornalero. La política de asistencia social que se logra implementar, de por sí sumamente limitada, pretende sustituir el ejercicio de los derechos del trabajador, por lo que queda ausente la atención a las demandas centrales y generales que pueden realmente beneficiar al jornalero y su familia. La combinación articulada y decidida de políticas laborales, sociales y de desarrollo integral en sus lugares de origen. De aquí la importancia de la organización de los jornaleros. De acuerdo con las experiencias conocidas y documentadas, se saben las dificultades, los fracasos, los aciertos que han tenido en este campo. Es por ello que resulta pertinente reflexionar sobre las características que, de acuerdo con los retos que se deben enfrentar las organizaciones de jornaleros agrícolas migrantes, se podrían asumir. Aquí me atrevo a recoger varias ideas, varias propuestas que ven ahí, para tratarme de imaginar, tratar de exponerle cómo podría ser una organización jornalera,
puesto que si no partimos de la organización jornalera, puesto que si no son los propios jornaleros los actores de su propio desarrollo, nunca lo serán. Nadie los pelará. Todo dependerá del vaivén político de quien esté en ese momento gobernando. El hecho de actuar en dos o más espacios económicos, sociales y culturales diferentes dificulta sin duda la operación de los esquemas organizativos tradicionales como lo son el sindicalismo o el que se tiene en las propias comunidades, por lo que se requieren alternativas que conjuguen ambas experiencias. Resultaría pertinente explorar procesos organizativos flexibles que a la vez que se incorporan a las demandas locales y regionales para el desarrollo comunitario, estén presentes en los procesos migratorios, reclutamiento, traslado y arribo de los jornaleros, así como en la dinámica laboral en los campos de trabajo, aquí actuando como representantes y voceros de los jornaleros ante los administradores de las empresas y también con otros jornaleros organizados con los cuales se encuentra y labora conjuntamente en esos campos. Otro elemento que se ha presentado en términos de organización es la dificultad que presenta la dispersión de los jornaleros por diferentes estados o incluso de empresas agrícolas por las que transita. Ante este hecho resulta pertinente que la base de la organización se constituya desde su comunidad de origen, lo cual está sucediendo en Guerrero, pues ello garantiza el intercambio de experiencias y la continuidad de acciones. Resulta imprescindible la construcción de capacidades de negociación y de una política de alianzas con los sectores sociales con los que se interactúa, negociar con el gobierno y empresas y alianzas con los grupos de la sociedad civil organizada y con otros grupos de jornaleros de diversas partes del país. Todo ello permitirá sumar esfuerzos para la consecución de los objetivos planteados. Resulta claro prever que en la medida en que los procesos organizativos independientes de los jornaleros avancen, en esa medida serán la reacción de los actores sociales que verán afectados sus intereses, como lo son los enganchadores, administradores, camperos, líderes de sindicatos oficiales, así como políticos locales y regionales, entre otros. De aquí la importancia de la alianza y la capacidad técnica y política de la negociación. Este foro, como otros que se han realizado sobre la problemática de los jornaleros agrícolas migrantes, muestra la complejidad del fenómeno a la vez que vierte un conjunto de propuestas de extensión al sector, algunos con principios básicos de políticas públicas para el efecto, por lo que resulta imprescindible realizar un esfuerzo de síntesis de las mismas, hacer una evaluación de su viabilidad y pertinencia. Hay muchas propuestas, aquí simplemente ya nos presentaron no sé cuántas en todo el transcurso. ¿Existe o no existe? ¿Le seguimos haciendo al estudioso? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Para quién? Ejercicio que creo aún está por realizarse. Se requiere en este sentido, un ejercicio de síntesis resulta muy pertinente y plausible para conocer las experiencias del ejercicio de la política pública que en la entidad se han llevado a cabo por parte de los propios actores involucrados en su implementación. Conocer cuáles son las limitaciones económicas, pero sobre todo las políticas administrativas que inhiben o reducen impactos favorables entre la población por beneficiar. Pero no solo bastaría que nos señalen sus limitaciones, sino también y sobre todo cómo consideran ellos, los hacedores, los ejecutores de las políticas públicas, que se puede superar esto. Si nos damos cuenta, normalmente somos los de fuera, ¿no? Los que hablamos, nos tiramos rollos, pero no hay una retroalimentación. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? No se trata de un informe tipo informe de gobierno, se trata de una evaluación, de una síntesis. Estamos haciendo esto, tenemos estos problemas y creemos que los podemos superar de esta forma. ¿Qué opinan? De la otra forma no hay diálogo. Se debe considerar que los procesos migratorios son productos que impactan en el conjunto de la sociedad, por lo que en la medida en que
actuamos favorablemente, en la medida en que actúen favorablemente un mayor número de actores sociales, políticos y económicos en este proceso, se contará con mejores posibilidades de éxito en el mejoramiento de vida y desarrollo de la población conaguera, poniendo énfasis en la población indígena por sus altos niveles de vulnerabilidad y exclusión social. Técnicamente hablando, se requiere un ejercicio de planeación estratégica participativa, en donde se establezcan acciones a corto, mediano y largo plazo para que los programas de gobierno pasen de ser actividades desconexas hacia tender a verdaderas políticas de Estado. Pero sobre todo, se debe de estar consciente de que por muy buena planeación técnica, esta no llegará a nada si no se logra construir un fuerte y permanente consenso político que le dé sustento. Considero que las líneas están trazadas, los trabajos están ahí. Habrá que sumar fuerzas, ¿no? Pero no solamente declarativas, no solamente del discurso, sino ponernos a trabajar, a arrasar el lápiz, a hacer propuestas, a cabildear, a negociar, a hacer política a favor de los jornaleros. Muchas gracias.